compartir. No me está pasando el... ¿Hay algún problemita ahí con la... Bueno, siempre hay algún problema técnico, tecnológico que nos hace pasar unos segundos de más. Si esto no ocurre, entonces no es vida, ¿no? Así que vamos a hacerlo dinámico. Bueno, eh, de más está decir, porque estoy en un auditorio en el cual hay muchos especialistas y todos atienden cáncer de una forma u otra, pero el cáncer es un gran problema de salud y es el responsable de más de 14 millones de nuevos casos de cáncer, de diagnóstico de nuevos casos al año y más de 8 millones de muertes en el mundo. De todos también es conocido que hay algo que no... Bueno, me parece que o me pongo del lado de acá, pero igual, bueno, continuamos entonces. De todos también es conocido que durante los últimos 40, 50 años del siglo XX se han ido incorporando un grupo de terapias oncoespecíficas en el tratamiento del paciente con cáncer que, independientemente de las armas terapéuticas principales, cirugía, radioterapia, quimioterapia, y la combinación de ellas, y más recientemente la incorporación de terapias dirigidas y nuevas terapias biológicas, incluyendo la inmunoterapia, han provocado un incremento, bueno, un incremento de la supervivencia en el paciente con cáncer. En este estudio, ya un poco viejo, de hace 10 años, pero que analizó la influencia de los diferentes tipos de tratamiento en los pacientes con cáncer en 40 años de evolución, donde se manifiesta que hay un incremento del doble de la supervivencia en los pacientes con cáncer con los tratamientos habituales de ellos. Ahora, de todos también es conocido, perdóname, hay algo que no me está funcionando bien aquí. Este incremento de la supervivencia desafortunadamente ha conllevado, independientemente del incremento, de la disminución de la mortalidad, del incremento de la supervivencia, a tener de por sí un número de efectos secundarios que todavía no hemos sido capaces como ciencia sencillamente de disminuir o minimizar estas toxicidades. Espérate, no me haga funcionar esto, porque si no, estamos compitiendo con los medios allí. Perdóname, pero no... Ok. De todos también es conocido que desde cientos de años son utilizados diferentes métodos y tecnologías de la medicina tradicional china que han sido muy eficientes en cuanto al manejo de terapias de soporte en el paciente con cáncer, unido a la terapia específica del paciente con cáncer. Y es asombroso que no solamente en el Asia, sino hasta en países como Francia y en Europa en general, un número considerable de pacientes utilizan medicinas llamadas por algunos alternativas o medicinas complementarias, además de las terapias específicas de cáncer. Fíjense en este estudio cómo el 83% de los pacientes han utilizado en algún momento de su terapia, del tratamiento, alguna de las terapias llamadas medicinas alternativas y complementarias. Recientemente salió una encuesta realizada por la Sociedad Española de Oncología Médica, en el cual del 65 al 70% de los pacientes utilizan algún tipo de terapia de este tipo. Por lo tanto, este tipo de terapia tenemos que integrarla al...
Tenemos que integrarla a la llamada atención integral del paciente con cáncer. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas medicinas complementarias van a satisfacer determinados grados de bienestar, ya sea físico, psicológico, social, espiritual, y van a integrar la rehabilitación holística del paciente con cáncer, debido fundamentalmente a que se ha cambiado el perfil del paciente oncológico. Y el perfil del paciente oncológico es un perfil con múltiples enfermedades crónicas. Si quieres, vamos a hacer una cosa. Con múltiples enfermedades crónicas en las cuales también tiene una medicación, una multimedicación el paciente. Próximo. Bueno, el asunto es que si nosotros no incorporamos medicinas alternativas, llamadas alternativas o medicinas complementarias al, al tratamiento holístico, al tratamiento integral del paciente, que de hecho la van a hacer independientemente de lo que usted le diga o no, usted tiene entonces que proponerle o sugerirle realizaciones de terapias que tengan una evidencia científica, porque de lo contrario harán cualquier tipo de tratamiento que entonces le estaríamos dando chance a las pseudoterapias o a la charlatanería que pudiera existir por la incorporación de terapias que sencillamente no están basadas en ciencia. Y entonces puede ser de que nos encontremos, léanlo hacia el horizontal, y sencillamente nos encontremos, esto es una broma, no es algo real, pero se podrán encontrar entonces terapias que sobre el supuesto de determinadas medicinas tradicionales, sencillamente empiezan a conjugar palabras muy extrañas que al final de la jornada no dicen nada, pero sencillamente suenan muy bonito al oído. Y entonces creamos pseudoterapias como pueden ser el masaje micromórfico regulador de los centros biocuánticos basados en la tradición budista. Entonces, eso es un ejemplo de una terapia sencillamente que basándose en muchas palabras bonitas, pero sencillamente si no incorporamos entonces terapias complementarias que están basadas en ciencia, pues le estaríamos dando el chance a que empiecen a utilizar nuestros pacientes terapias entonces que inclusive pueden interactuar de forma negativa con la terapia que nosotros podemos hacer en ese paciente. Eso nos llevó a nosotros hace unos cuantos años a empezar a realizar estudios clínicos con los productos de una empresa que nos llamó mucho la atención por las características que tenía. Sencillamente eran productos que eran de origen natural, que utilizaban una tecnología a la cual vamos a referirnos posteriormente y que estaban basados en España, es decir, es un laboratorio privado, es un laboratorio de origen familiar, que su objetivo fundamental es promover un incremento de la calidad de vida del paciente por una reducción de las toxicidades de los tratamientos existentes, pero cuyo objetivo de investigación, desarrollo y fabricación era de suplementos nutricionales en base a productos naturales. Próximo. Basado en la tecnología de activación molecular y cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de vida. Pero ¿qué cosa es la tecnología de activación molecular? La tecnología no es más que un procedimiento que está patentado y que es propiedad de los laboratorios Catálisis, que fue desarrollado hace más de 40 años por un ingeniero, Antonio Martín, cuya realización se realizó en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y que consiste básicamente en exponer a un producto natural, a una sustancia natural, bajo la acción de un campo eléctrico de 2 electrodos de rutenio y con determinadas características que veremos en la próxima diapositiva, vamos a aumentar la capacidad antioxidante de esa molécula, de esa sustancia que previamente nosotros hemos
identificado como una molécula de interés. De interés porque ese principio activo que vamos a utilizar tenga una característica, una actividad biológica específica en la cual nosotros vamos a intentar potenciar su actividad biológica. Por lo tanto, me es muy difícil realmente estar en esto, pero bueno, disculpen por favor porque estaba previsto que esto pasase, las diapositivas pasasen con mi intervención, pero es completamente complejo esto. Ya creo que sí, espero. Entonces, ahora vamos a retomar nuevamente esto y centrado en lo que estamos hablando. Bueno, esta es una característica de un bioreactor con 2 electrodos, en la cual existen más de 40 parámetros físicos y químicos que tienen que estar controlados para cada sustancia de interés de la cual habíamos hablado. Sencillamente, es decir, parámetros físico-químicos que vamos a tener en cuenta para la activación molecular, en el cual se incluye la estructura química, propiedades biológicas propias, punto isoeléctrico, en el cual se puede realizar la capacidad de asimilación de electrones por esa sustancia, que sea hidrosoluble, en fin, 42 parámetros que vamos a regular para cada una de las moléculas que vamos a hacer el proceso de activación molecular, que se hace de una en una, no se hace de forma de un mix, sino sencillamente se hace de una en una y luego es que se hace la combinación de ellos de acuerdo a la actividad biológica que nosotros eh, vayamos a hacer. Entre uno, entre uno de los 42 parámetros y quizás el parámetro más importante después de ajustar los 41 parámetros restantes es el tiempo de activación molecular. El tiempo de activación molecular, fíjense qué importancia tiene. ¿Qué importancia tiene? Que cuando nosotros hacemos, si esto lo hiciéramos de forma manual, porque ya después de ajustar los 42 parámetros, se hace de forma automatizada y por lo tanto ya eso queda registrado en un pendrive y a partir de ese momento se hace de forma automatizada. Pero si lo tratáramos de hacer de forma manual, fíjense en una molécula como puede ser el ácido salicílico, que es el ingrediente o principio activo fundamental del ácido acetil salicílico, más conocido por aspirina. Vemos que la capacidad antioxidante basal del ácido salicílico, gracias, del ácido salicílico es alrededor de 2,3. Si nosotros aumentamos el tiempo de activación molecular, fíjense cómo llega hasta la hora y media, en el cual se logra la máxima u óptima actividad o capacidad antioxidante de esa molécula. Pero fíjense que a partir de ese momento, si nosotros continuáramos el tiempo activando molecularmente el ácido salicílico, empezaría a perder capacidad antioxidante. Incluso si llegase a las 2 horas, vemos que su capacidad antioxidante es incluso inferior a su capacidad basal. Por lo tanto, el tiempo de activación es muy importante. El tiempo de activación molecular, fíjense si es específico para cada molécula, que puede ser tan corto como el ácido ascórbico, la vitamina C, que demora solo 1 hora la activación molecular, pero hay otros como el ácido glicirricínico, que es el ingrediente o principio activo fundamental del Biusit, un producto que vamos a ver posteriormente. Ese tiempo de activación para el ácido glicirricínico es de 30 días. Sí, 30 días en un reactor. Por eso el tiempo de activación molecular es uno de esos 42 parámetros en los cuales son quizás el factor más importante y el factor desde el punto de vista de campaña productiva que nos va a determinar determinadas condiciones desde el punto de vista antioxidante. Ahora, importante en todo esto es que si se fijan, cuando se realiza el proceso de activación molecular, la estructura química de la molécula no varía.
lo único que estamos haciendo es maximizar o potenciar la actividad biológica de ese producto, de esa molécula, pero la estructura química permanece invariable. Y estamos hablando de oxidación. Y cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es inherente a la vida y nosotros como seres humanos nos estamos oxidando desde el mismo momento en que abrimos los ojos y nacemos. De hecho, hoy un poco en forma de broma, decía en la capacitación con la fuerza de venta, bueno, algunas veces cuando decimos que estamos oxidados, porque por los años estamos oxidados y tenemos dolor en los huesos, bueno, no hay cosa más literal precisamente que eso. Es decir, es que nos estamos oxidando. Nos estamos oxidando porque a lo mejor no tenemos una actividad física adecuada y eso lo que estamos haciendo con esa pobre actividad física es hacer un estrés, mantener un estrés oxidativo al hueso o a las articulaciones o a los músculos. Pero estamos influyendo en un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, en sentido general, existe. Lo más importante que hay es lograr un equilibrio entre los factores oxidantes y los factores antioxidantes, porque es de la única forma que ese equilibrio no produce entonces enfermedades. Hay factores que pueden influir en desbalancear esta balanza redox. El estatus nutricional, que es uno de los aspectos más importantes en la vida cotidiana, sobre todo el exceso es decir, la nutrición por exceso, por defecto, es uno de los factores que más influyen precisamente en desequilibrar el estrés oxidativo. La actividad física inadecuada, el daño físico por las radiaciones ultravioletas o las radiaciones solares, el daño químico por el continuo contacto con sustancias químicas, sobre todo los plásticos, que hoy día se han considerado como uno de los elementos más estresores, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas psicotrópicas, enfermedades crónicas concomitantes con las enfermedades que pudiera tener la persona, infecciones ya sea agudas o crónicas que puede tener, el manejo inadecuado del estrés emocional y desafortunadamente también el envejecimiento es un factor que pudiera modificar ese estrés oxidativo. Ahora, el envejecimiento es un factor que es muy importante porque no es igual el envejecimiento saludable al envejecimiento no saludable. Y ustedes saben como médicos, tanto como yo, que igual hay personas de la misma edad que desafortunadamente llegan a una edad, llámese 80 años, muy saludable, pero hay otras que llegan con un estado deplorable de su estado general. Por lo tanto, eso es la diferencia tan grande entre una vejez saludable y una vejez, el envejecimiento, gracias a Dios, podemos ir arrancando hojitas al almanaque, pero lo que tenemos que llegar es a una vejez saludable con el objetivo de disminuir el estrés oxidativo y la incidencia de muchas enfermedades crónicas. Por lo tanto, el estrés oxidativo, no hay tejido del organismo que quede libre precisamente de la acción del estrés oxidativo. Y en dependencia del órgano en el cual esté haciendo ese estrés oxidativo, pues va a provocar determinadas enfermedades. Por lo tanto, lo más importante, repito, es lograr un balance entre agentes oxidantes y agentes antioxidantes. Y quizás esta sea la lámina más importante de todas, y es que la tecnología de activación molecular nos permite potenciar la actividad biológica específica de lo que nosotros queremos hacer. Si es una función inmunomoduladora, si es una función antiviral, si es una función antiproliferativa. Cuando usted incrementa la capacidad antioxidante de la molécula, está maximizando una actividad biológica. Pero esa actividad biológica lo vamos a poder lograr con la tecnología de activación molecular utilizando menos concentración de principios activos. Por ejemplo, si nosotros uno de los principios activos de una de las moléculas, de uno de los productos que vamos a hablar en el día de hoy, de Ocoxin, uno de los principios activos es el extracto de té verde. Si nosotros quisiéramos lograr la actividad proliferativa que nosotros obtenemos con el Ocoxin, si nosotros quisiéramos utilizar el extracto de té verde de carácter natural en forma de infusión, tendríamos necesidad de estar utilizando de forma diaria 3 gramos, más de 3 gramos
de extracto de té verde para obtener la misma actividad biológica que nosotros logramos con la terapia, con la tecnología de activación molecular con 60 a 90 miligramos de extracto de té verde. Pero esa menor concentración o menor requerimiento de concentración de principios activos es lo que produce que nosotros podamos combinarlo con otros agentes antioxidantes y hacer una sinergia de acción, llámese en la antioxidación para disminuir el estrés oxidativo o para potenciar una actividad biológica en específico. Y como podemos hacer una combinación de diferentes agentes, la acción biológica la podemos lograr en menor tiempo. Tenemos una acción más rápida de estos productos. Al utilizar menos concentración de principios activos, también es posible tener menos efectos secundarios. Por lo tanto, se empiezan entonces a manejar los 5 aspectos y empiezan a interactuar entre sí. Mientras menos efectos secundarios tú tengas, bueno, pues más facilidad tienes entonces de tener combinación de agentes antioxidantes y poder administrar tratamientos a más largo plazo para obtener mayor beneficio. Bueno, como estamos en Honduras, sencillamente aquí tenemos la baleada. La tuve que preguntar, ¿eh? No lo sabía, no. Pero tenemos la baleada. Si nosotros lo entráramos en el reactor, no creo que sea útil, pero bueno, lo entramos en el reactor, podemos encontrarnos con la baleada activada molecularmente. Fíjense, en una y en otra no hemos variado su estructura. A lo mejor hemos potenciado su sabor, no lo sé, pero no hemos cambiado la estructura. Un poco para significar, desde el punto de vista de lo que significa la tecnología de activación molecular, es que no cambiamos la estructura de la molécula, pero sí lo que estamos es maximizando su función biológica. Es una broma, aunque sea con la baleada, perdónenme, no quiero dañar realmente la baleada para nada. Vamos a empezar a hablar de uno de los compuestos, de los productos que fue el producto insignia de la compañía, el primer producto que surgió, que fue el Biucid. Como su nombre le puede a lo mejor significar algo por la combinación de letras, Biucid surgió precisamente en los años 90, cuando estaba quizás en el momento más álgido de una infección como el virus VIH-Sida. De ahí el término de Biucid. Y fue utilizado como una alternativa terapéutica, así, aquí si no es como complementaria, sino como una terapia alternativa para pacientes con VIH-Sida. Y los primeros estudios que se realizaron fueron en diferentes universidades del África para tratar a pacientes con VIH-Sida, logrando disminución marcada de las cargas virales del VIH-Sida en esos pacientes sin efectos secundarios significativos. ¿Qué pasó con el producto? Bueno, sencillamente después vino la oleada de terapia antirretroviral y las terapias antirretrovirales vinieron de la mano de grandes transnacionales farmacéuticas en las cuales, por supuesto, fueron desplazando la terapia con Biucid y fue entonces la incorporación de terapias antirretrovirales. Pero sus primeros resultados fueron precisamente en VIH-Sida. Biucid no es más que la combinación de varios agentes, ya sea agentes antioxidantes, pero que tienen 5 funciones biológicas específicas. La función antiviral, cuyos representantes fundamentales es el ácido glicirricínico. El ácido glicirricínico es un extracto de regaliz. Aquí me salió la Z, como si viviera desde hace mucho tiempo en Madrid, pero no es así. Entonces, este es el componente fundamental, pero junto con la glucosamina y el ácido málico hacen una función antiviral. Pero también tienen otras funciones, es decir, además de la función antiviral, tiene una función antioxidante, agentes antianémicos, tiene una función inmunomoduladora y también participan en ellos el calcio y el zinc como biocatalíticos también. Es decir, es la combinación de varios principios activos activados molecularmente en la cual van a tener 5 funciones este producto. Hay solo dos laboratorios, hay solo 2 laboratorios en el mundo que certifican la capacidad antioxidante de forma muy específica. La capacidad antioxidante se clasifica por
estas siglas que son ORAC, la capacidad de asimilación de radicales de oxígeno, y en el cual en este laboratorio norteamericano se certificó que justo el Biusit es el antioxidante más potente que existe a nivel mundial. No nos gusta realmente decir algo como esto porque parecería realmente que somos inmodestos como laboratorio, pero bueno, sencillamente lo es. Y sencillamente se ha certificado por un tercero que no es precisamente nuestro laboratorio, y en el cual es tan antioxidante que 30 ml, 30 mililitros, que es lo que contiene un vial de Biusit, tiene la capacidad antioxidante de tantos kilogramos de cada una de estas frutas que están aquí. No me imaginaría realmente comerme 28 kilogramos de limón para poder tener la misma capacidad antioxidante. Estaría muy ácido realmente cuando terminara de comerme esa cantidad de kilogramos, o 26,8 kilogramos de mango. No habría realmente loperamida para poder detener la diarrea producida por el mango, para poder tener la misma capacidad antioxidante en este sentido. Pero es que el Biusit, si vamos a clasificarlo dentro de la gran clasificación de inmunomoduladores, no cabe dentro de los inmunosupresores porque no hace una supresión inmunológica, ni tampoco hace una estimulación inmunológica. Su función básica y fundamental es, mediante acciones no específicas, lograr un balance inmunológico. Y su balance inmunológico lo complementa con la capacidad antiviral que tiene mediante el incremento de interferón gamma, de interleuquina 10, que es una citoquina que es antiinflamatoria, y una disminución o reducción de la interleuquina 1 e interleuquina 6. Esas propiedades antivirales que tiene el Biusit se ha podido realmente ver los resultados, además del VIH-Sida, en otras enfermedades e infecciones virales, como puede ser la influenza A, infecciones por arbovirus, como pueden ser el dengue, la hepatitis C, hepatitis B, papilomavirus humanos, herpes virus, y más recientemente en el SARS-CoV-2. Pero su acción antiviral y la función inmunomoduladora es tan potente que una vez que se obtuvieron los resultados en la línea humana, estos mismos resultados se extendieron a la línea a la línea de animales de granja y mascotas, y a su vez también en la agricultura, porque en el reino en el reino animal y en el reino de la vida se producen también infecciones virales de cualquier tipo. Y por ejemplo, hasta en la agricultura, en la cual quizás a uno no le cabe realmente quizás en mente lo que puede hacer, se han obtenido resultados extraordinarios en el cultivo del café o en el cultivo del tabaco, disminuyendo la probabilidad de infecciones virales que atacan esos cultivos y que reducen drásticamente la productividad del mismo. Están publicados todos los artículos que se han realizado en la línea humana con respecto a las propiedades antivirales del ácido glicirricínico en su composición del Biusit, y que por la función que tiene, no solamente antiviral, sino inmunomoduladora y modulación también de la protección hepática, es que ha podido ser utilizado también en el hígado graso de pacientes alcohólicos y no alcohólicos, en enfermedades inmunológicas como puede ser la artritis psoriática, en cirrosis descompensada relacionado con el virus C, en virus de hepatitis C de forma aguda, en síndromes febriles agudos, en hígados grasos no alcohólicos combinado a dieta y ejercicio, la próxima. Y más recientemente, como dijimos anteriormente, la infección por SARS-CoV-2. Infección en SARS-CoV-2 con el objetivo de, en primer lugar, en los profesionales sanitarios, con el objetivo de disminuir la probabilidad de infectarse en el personal sanitario, un trabajo realizado en varios hospitales de Madrid, y en disminuir el tiempo de hospitalización del paciente grave en el paciente ya con la enfermedad
con la enfermedad de SARS-CoV-2, pero disminuyendo los tiempos de hospitalización y los tiempos de descarga, es decir, los tiempos de egreso del paciente, ¿no? De la próxima. En el desarrollo clínico que ha tenido el Biusit, se ha podido lograr hace pocos años la combinación de una nueva formulación de Biusit que no es que sustituya a la anterior, sino cada una tiene sus funciones. Pero en este caso se ha combinado el Biusit con probióticos, llamado en una formulación que se llama Biusit Biotic. Esto no es más que la combinación del Biusit convencional con algunos elementos de prebióticos y probióticos. En este caso, utilizamos el prebiótico, que es el fructooligosacárido, que es, como dijéramos, el que extiende la alfombra roja para que puedan colonizar los probióticos que vamos a ver posteriormente, para que pueda colonizar el intestino y puedan realizar su función de estabilizador del sistema inmune. Próximo. Bueno, los probióticos que están son una mezcla de 20 cepas que están buscadas precisamente con el objetivo fundamental de elevar el sistema inmune, sobre todo más centrada en el paciente con cáncer, en el cual reduce la acción del síndrome metabólico, reduciendo constipación y diarrea y reduciendo la inflamación intestinal. Recordemos que en el paciente con cáncer son muy frecuentes las alteraciones gastrointestinales que son producidas por la acción tóxica de los diferentes citotóxicos empleados que pueden provocar mucositis. Y esa mucositis hace un desbalance total de la microbiota intestinal. Y es muy importante, es decir, hoy día se sabe de que alteraciones en la microbiota intestinal hacen de que la sensibilidad o resistencia a terapias más modernas como la inmunoterapia pueden ser severamente afectadas por ellos, ya sea por sensibilidad o por un incremento de la toxicidad de los mismos. No solamente en el paciente con cáncer tenemos la acción de las terapias oncoespecíficas como tal, sino en ese paciente con las infecciones que podemos tener, las terapias, los tratamientos antibióticos pueden también alterar la microbiota intestinal. Y por lo tanto, cualquier probiótico, como los que en la combinación de Biusit Biotic nosotros podemos administrar al paciente previo inclusive a la utilización de los tratamientos oncoespecíficos, va a preparar al organismo para la utilización de esa terapia o de los tratamientos concomitantes que nosotros vamos a utilizar. Vamos a pasar entonces a la estrella de la compañía, el Ocoxin, que es la estrella en el paciente con cáncer. Ocoxin no es más que la combinación del Biusit, la combinación que conocemos del Biusit, cuya función básica en la formulación es la función inmunomoduladora. Pero a la vez combinamos una función antiproliferativa y esa actividad antiproliferativa está determinado fundamentalmente por el extracto de té verde, cuyo principio activo, el que se activa molecularmente, es la epigalocatequina 3-galato con el extracto seco de canela. Los dos hacen una acción sinérgica con una actividad antiproliferativa. ¿Cómo actúa precisamente el Ocoxin desde el punto de vista oncológico en la célula tumoral? Y fíjense que aquí es muy importante tener en cuenta que la combinación del Biusit como inmunomodulador hace un efecto protectivo de la célula sana. Pero el componente del Ocoxin cápsula que vimos ahí, que es la combinación de los principios activos fundamentales, que es el extracto de té verde con el extracto de canela, hace precisamente una función antiproliferativa y está estudiado desde el punto de vista molecular, que puede disminuir la proliferación producto de un arresto en el ciclo celular, que lo vamos a ver posteriormente en líneas celulares tumorales en específico, por una disminución de la actividad de las ciclinas. Por otra parte, la disminución de la vascularización, la disminución de la angiogénesis,
viene dada por una alteración de la vía ERK y una disminución de la vía de la PI3K, que como todos ustedes saben es muy importante en determinados tumores, sobre todo más estudiado en los últimos tiempos en los tumores de intestino y en los tumores de mama, y en los cuales al final de toda la cascada de señales hace una disminución del factor de crecimiento endotelio vascular, disminuyendo la posibilidad de angiogénesis en el paciente. Por otra vía, que es la disminución de la vía NF-kappa beta, va a producir una disminución de las metaloproteinasas y por lo tanto, al disminuir estas metaloproteinasas, disminuye la invasividad y migración de las células tumorales y por lo tanto disminuye la probabilidad de metástasis. Al disminuir la BCL2, aumenta la apoptosis. Y fíjense que es un factor distintivo y muy importante. Habíamos dicho hasta el momento que nosotros potenciábamos la acción antioxidante. Nosotros potenciamos la acción antioxidante, pero la molécula de ocoxin tiene una característica dual. Por una parte, por el efecto inmunomodulador que tiene el Biucid, hace una protección de las células sanas, pero por la acción de la fracción de ocoxin hace una oxidación de las células tumorales. Y esa oxidación se ha podido registrar precisamente en una oxidación a nivel mitocondrial, disminuyendo las proteínas SIRT3 y aumentando la liberación de radicales libres, haciendo una disfunción mitocondrial, llevando a la célula a apoptosis, a muerte celular. Por lo tanto, los efectos clínicos que nosotros hemos visto con el uso de ocoxin, la explicación, es decir, los resultados positivos que tenemos de acción antitumoral, pero disminución de toxicidad en el paciente con cáncer, solamente podemos explicarlo por esa acción dual. De lo contrario, aumentaría solo la fracción antitumoral, pero la toxicidad no variaría en el tiempo. Y aquí nosotros vemos las dos cosas: aumento de la actividad antiproliferativa, pero disminución de toxicidad. Por lo tanto, cuando se han analizado, oye, estamos muy sofisticados con transmisión en CIS web, pero lo que me ha sucedido realmente con el pasar las diapositivas, de verdad que me tiene estresado, ¿eh? Me tienen estrés oxidativo realmente aquí. Cuando termine la conferencia me tengo que tomar, en vez de agua, yo creo que me tengo que tomar un ocoxin concentrado realmente, ¿no? Porque que las coronarias me las tienen así, ¿no? No, perdonen, pero de verdad tengo que exteriorizar esto para poder disminuir el estrés, ¿no? Para disminuir el estrés, porque cada vez que aprieto aquí es como, yo sé que no tienes la culpa, pero de verdad que, bueno, los estudios in vivo que se han realizado y es quizás algo distintivo. Y miren, una de las cosas que me gustó tanto de la compañía Catálisis mucho antes de trabajar en ella, hace 5 años cuando nos vinculamos a los estudios clínicos, es que a diferencia de la mayor parte de las compañías que se dedican al estudio de productos naturales en cualquiera de las afecciones, mucho menos en cáncer, que es más complejo, había ciencia detrás de ella. Es decir, muy pocas compañías que se dedican a productos naturales hacen investigaciones con sus productos de forma propia, sino utilizan investigaciones de otros, investigaciones de los principios activos, pero no investigación propia con sus productos. Y eso es una de las características distintivas de la compañía. Es decir, parte de las ganancias que se obtienen de la venta de sus productos son utilizados anualmente en procesos de investigación, como si fuese las grandes compañías farmacéuticas que destinan 1% a investigación y desarrollo. Bueno, la compañía Catálisis hace esto. Y eso fue una de las cosas que más me motivó y que más me llamó la atención para poder trabajar con ellos. Y como médico realmente me siento satisfecho en ese sentido. Los estudios que se han realizado in vivo, en líneas celulares y después en animales, en fin, uno de ellos se realizó, por ejemplo, en líneas celulares de melanoma metastásico con mutación del BRAF. Vemos, por ejemplo, cómo el ocoxin solo disminuye la viabilidad celular, pero fíjense cuán importante es la combinación que se tiene con bemurafenib y ocoxin. Disminuye mucho más, es decir, hace una acción sinérgica la combinación de un
inhibidor precisamente, como es el vemurafenib, en el tratamiento con el ocoxin. Próximo. Cuando analizamos los estudios de genómica comparativa, vemos que precisamente los genes que están alterados son genes que están relacionados con la actividad del ciclo celular, replicación de DNA, y eso se va a repetir en la mayor parte de los estudios que se han realizado in vitro e in vivo en los estudios de genómica comparativa. Próximo. En los estudios con carcinoma hepatocelular, vemos que el ocoxin solo, la solución oral de ocoxin, aumenta el grado de necrosis con respecto al control y disminuye la actividad proliferativa medida por Ki-67. Próximo. Pero cuando se combina con un fármaco que es utilizado en práctica clínica, como es el sorafenib, vemos de que existe una disminución marcada de la actividad proliferativa a medida que va incrementándose la concentración de ocoxin y incrementando la concentración también del sorafenib. Por lo tanto, se manifiesta una acción sinérgica de fármacos conocidos con fármacos, con un producto como el ocoxin. No en tumores sólidos, sino en neoplasias hematológicas también se han podido realizar estudios, por ejemplo, como en leucemia mieloide aguda. Como vemos, también existe un efecto sinérgico cuando se combina con fármacos que son activos en líneas celulares y en la práctica clínica también de leucemia mieloide aguda, como pueden ser arabinóxido de citosina, doxorubicina, fludarabina. Próximo. En el caso del cáncer pulmonar de células pequeñas, también existe un efecto sinérgico con vincristina y con taxanos, disminuyendo la actividad proliferativa. Próximo. Se manifiesta también que tenemos un stop en el ciclo celular a nivel precisamente de G2M, que también existe una disminución de la actividad proliferativa con las mayores concentraciones de solución oral de ocoxin. Próximo. En este caso, los estudios que se realizaron en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, vemos, este es en células de cáncer pancreáticas para ver el efecto antitumoral y vemos que también es dosis dependiente, es decir, a medida que aumenta la concentración de ocoxin, aumenta la capacidad antiproliferativa. Próximo. Pero también en este estudio se observó de que el ocoxin, solución oral, disminuye el factor soluble de fibroblastos. Para los que no están familiarizados un poquito con el cáncer de páncreas en general, el cáncer de páncreas, el microambiente tumoral del cáncer de páncreas es uno de los factores más importantes en la resistencia a los fármacos, que como bien ustedes saben, no tienen mucha actividad en el paciente con cáncer de páncreas y por esa razón tienen una altísima letalidad. El microambiente tumoral es un microambiente que es el más hipóxico de todos los microambientes tumorales estudiados. Pero uno de los factores que más intervienen en la resistencia a los fármacos es precisamente la existencia del factor soluble de fibroblastos. ¿Y qué hace el ocoxin? El ocoxin combinado a gencitabina y combinado a paclitaxel, algo que ya fue predicho por otros, puede hacer una disminución del factor soluble de fibroblastos, disminuyendo la capacidad angiogénica y la progresión tumoral por una disminución de la resistencia a los fármacos. Algo muy importante porque hasta ahora no se había podido describir esto desde el punto de vista práctico con un producto. Y por lo tanto no es que digamos de que tenemos la solución en el cáncer de páncreas, pero abre nuevas líneas de investigación que nos permite seguir indagando y seguir profundizando en el camino de la quimioresistencia en un cáncer tan letal como es el cáncer de páncreas. También tenemos estudios en líneas celulares de cáncer colorectal metastásico a hígado y vemos que también existe una acción sinérgica con irinotecan que está relacionado, que es dosis dependiente, es decir, a mayor concentración de ocoxin, mayor probabilidad de disminución de la actividad proliferativa.
en cáncer de mama que sobreexpresan HER2, vemos que tiene una disminución de la actividad proliferativa también, él per se, como producto, pero se incrementa su actividad con un fármaco como la Lapatinib, en el cual un fármaco como la Lapatinib disminuyendo la actividad proliferativa, y cuando se combina solución oral de Ocoxin con la Lapatinib, fíjense cómo se incrementa la fracción de células tumorales que hacen el stop en las fases G0, G1. Por lo tanto, aumenta la actividad proliferativa en combinación. Recordemos que en el caso de las líneas celulares tumorales, cuando se va a realizar estudios in vivo, no podemos utilizar fármacos que como son conocidos como los anticuerpos monoclonales del tipo de trastuzumab, porque los anticuerpos monoclonales que se utilizan en práctica clínica son anticuerpos humanizados, y al ser humanizados no tienen su representación para poder ser efectivos en ratones. Sencillamente no son compatibles. Por lo tanto, solo nada más que podemos utilizar en animales fármacos orales como pueden ser la Lapatinib, que tienen acción sobre las células tumorales que sobreexpresan el HER2. Y esto es un artículo que dentro de una semana o 2 semanas va a salir ya, porque está aceptado para publicación, pero no ha salido todavía a la plataforma, que es en cáncer prostático. En cáncer prostático vemos que también existe una relación en las diferentes líneas celulares, algunas que son cáncer prostático, hormono refractario, en el cual es dosis dependiente también, pero es muy interesante que tiene una acción sinérgica con el docetaxel, que como saben es uno de los fármacos utilizados en la clínica para el cáncer prostático, hormono refractario, y también al parecer, y se repite mucho, en una acción sinérgica con los inhibidores del PARP, con los inhibidores de PARP que son también utilizados en próstata, en páncreas, mama y ovario. Por lo tanto, se están ahora realizando investigaciones para ver si se repiten esta misma acción sinérgica en los inhibidores del PARP con más profundidad, haciendo los análisis de genómica comparativa. En este análisis de genómica que se realizó, vean que existe una desregulación de los genes que están asociados al ciclo celular, a replicación de DNA y a la vía de señalización de la P53. Estos dos genes, es decir, tanto el de ciclo celular como replicación de DNA, es algo que se repite en la mayor parte de los tumores en los cuales se ha podido realizar los análisis de genómica comparativa. Y si hablamos de que en el anterior estudio estaba ya saliendo del horno, este está en el horno todavía. Es decir, porque estamos dando ahora una información preliminar, pero recién la semana pasada tuvimos unos encuentros con la Universidad de Salamanca en los cuales nos están dando los primeros resultados del efecto antitumoral, los resultados un poquito más acabados ya del efecto antitumoral de Ocoxin en cáncer de ovario, donde vemos que en líneas celulares, por ejemplo, como esta, vemos que desde diluciones muy grandes del Ocoxin tiene un decrecimiento de la proliferación celular. Pero en líneas celulares que son de carcinomas serosos de alto grado, con mutaciones, sencillamente que son altamente resistentes a las terapias convencionales de quimioterapia, como pueden ser taxanos combinado con platino, vemos que a una dosis bastante alta, vemos que existe una disminución de la proliferación celular. Eso ahora, con los primeros resultados que tenemos de esto, se profundiza aún más con otros estudios con otros estudios in vivo. Próximo. Y vemos que cuando se hace la combinación con fármacos como pueden ser el carboplatino, reduce también la actividad proliferativa, y en fármacos como el olaparib, por ejemplo, en líneas celulares que son susceptibles de inhibidores de PARP. Por lo tanto, se abren nuevas perspectivas desde el punto de vista de investigación preclínica en localizaciones de cáncer que hasta el momento no se habían realmente podido evaluar, algunas veces por tecnología y otras sencillamente porque no se había considerado hasta el momento. Por lo tanto, desde el punto de vista global, los mecanismos y las acciones biológicas que tiene el Ocoxin son precisamente en el ciclo celular,
en los procesos de angiogénesis, en el balance inmunológico, en las stem cell, en la apoptosis, en la disminución de la inflamación y en la disminución del estrés oxidativo. Y si vamos específicamente a los mecanismos moleculares, son 4 los mecanismos moleculares en los cuales se actúa precisamente Ocoxin. Uno en el sistema inmune, otro en los mecanismos de proliferación por inhibición de la progresión del ciclo celular y un arresto en la fase S y en la fase G2M, en la muerte celular por apoptosis, que es quizás la vía principal que más utiliza el extracto de té verde dentro de la composición del Ocoxin, y en un decrecimiento de las células totipotenciales o células madre de carácter tumoral. En la evidencia clínica, en los estudios clínicos realizados, hay más de 30 publicaciones de los ensayos clínicos realizados con Ocoxin, en los cuales existen trabajos en los cuales disminuye la toxicidad en pacientes que reciben quimioterapia adyuvante de cualquier localización de tumores sólidos, o la disminución de la mucositis asociada a quimioterapia que se combina con radiaciones, sobre todo en pacientes con tumores de cabeza y cuello, en la disminución de un 20% de las toxicidades relacionadas con tratamiento con quimioterapia y radiaciones en pacientes con cáncer cervicuterino y cáncer endometrial, en pacientes con cáncer de próstata, aumentando el beneficio clínico, aumentando la calidad de vida del paciente en pacientes que son metastásicos y hormonorefractarios. Y fíjense cuán interesante es la disminución de síntomas como fatiga, dolor, la anorexia y los síntomas urinarios como incontinencia y síntomas intestinales. Yo pensaba que se había arreglado, pero volvió de nuevo entró en estrés el pasadiapositiva. Y me volvió el estrés a mí. No, este otro estudio que es muy interesante, realizado en cáncer de cabeza y cuello, en el cual se utiliza, con un placebo, y vean cómo el grupo de pacientes que recibe Ocoxin disminuye la toxicidad, sobre todo de toxicidades grado 2, 3. Y este mismo grupo de pacientes, vean cómo en las escalas de calidad de vida existe un beneficio de la utilización, sobre todo en las escalas de funcionamiento físico y sobre todo en la escala de síntomas. Vean la disminución marcada de la fatiga, de las náuseas y vómitos y del dolor, haciendo precisamente de que la terapia pueda llegar a resultados mucho mejores por una disminución de la toxicidad de forma global. Un resultado que es más reciente, de finales del año 2022, en pacientes con cáncer de ovario que reciben quimioterapia neoadyuvante con taxanos y platinos, en los cuales disminuye fatiga, disminuye fatiga e intervienen los mecanismos de pérdida de apetito. No que aumente la pérdida de apetito, sino todo lo contrario, sino hace una disminución de la pérdida de apetito, disminuyendo también los síntomas abdominales gastrointestinales. Interesante es que en esto, y parece que cuando hice esto se ha corrido un poco la diapositiva, pero importante es que las proteínas totales y la albúmina se mantienen estables en el tiempo. Y eso es algo que llama mucho la atención en pacientes con tratamiento de Ocoxin. Este es otro estudio, que es un estudio clínico, que está también en el horno. Está en el horno porque está para publicar ya. Y me tomo el atrevimiento precisamente de compartir algunos resultados preliminares, porque fue realizado por nuestro equipo de trabajo, cuando todavía trabajaba en el hospital Hermanos Amejeiras en La Habana, Cuba. Cada vez que veo la foto siempre tengo un poquito de añoranza y de nostalgia, pero bueno, no importa. Como ustedes bien saben, el cáncer pancreático es un cáncer que tiene una altísima letalidad, pero además conlleva también un deterioro marcado de los pacientes. Y algo que nos llamó mucho la atención cuando comenzamos a hacer el ensayo clínico es que la dinámica de pérdida de peso
de que normalmente veíamos en el paciente con cáncer pancreático tratado con quimioterapia, no la veíamos en los pacientes que estaban siendo tratados con Ocoxin. No obstante eso, fue una observación clínica, pero ya con la compilación de los resultados, vimos que precisamente el índice de masa corporal disminuye en el tiempo después de la quimioterapia, pero esa disminución es una disminución no significativa. No solamente porque desde el punto de vista estadístico sea significativo, es que desde el punto de vista clínico no es relevante. Porque esa misma pérdida, cuando lo comparamos con los estudios convencionales de quimioterapia publicados a nivel mundial, la disminución del índice de masa corporal es de 2 puntos aproximadamente. Y aquí nosotros tuvimos una disminución del índice de masa corporal de 0,8 nada más. Por lo tanto, la dinámica de pérdida de peso es algo que es característica de los pacientes que están siendo tratados con Ocoxin en la mayor parte de los estudios clínicos cuando hemos hecho ahora la revisión de todos los estudios clínicos, no solamente de cáncer de páncreas. Pero también otro detalle significativo es que por lo general en el paciente con cáncer pancreático avanzado, cuando usted comienza con la quimioterapia, uno de los aspectos más significativos es la disminución marcada de la albúmina. La síntesis de albúmina se afecta generalmente porque son pacientes que tienen metástasis hepáticas y el propio avance de la enfermedad va haciendo realmente un consumo de albúmina. Vemos de que los pacientes tratados con Ocoxin, a los primeros 3 meses es verdad que existe una disminución de la albúmina, pero vean cómo a partir de los 6, 9 y 12 meses, cuando alcanza los 12 meses, han recuperado la síntesis de albúmina que tenían al comienzo precisamente de la quimioterapia. Y eso hace que índices, aquí se me fue, pero es el índice pronóstico nutricional, en los cuales la albúmina es un factor importante. Vean cómo el índice pronóstico nutricional equipara y es más alto inclusive al término de los 12 meses. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta. Tanto es así que los resultados que se han visto en este y en otros estudios como cáncer de colon metastásico, que no se lo presento porque todavía están datos por completar, porque todas las historias clínicas no están completas aún, porque hay pacientes todavía que ya terminaron la terapia, pero falta todavía ya los resultados finales del seguimiento. Pero algo que es muy llamativo es la no pérdida de peso corporal, la disminución de la fatiga y la conservación de elementos tan importantes como pueden ser las proteínas totales y la albúmina. Por lo tanto, eso ahora estamos repensando nuevos estudios para poder evidenciar un poquito mejor estos factores que están saliendo y están emergiendo de los diferentes estudios clínicos. Para los radiooncólogos, hasta el momento hemos visto Ocoxin solución oral, pero es que Ocoxin también tiene una representación tópica, una administración tópica. Y esa administración tópica no es más que la combinación de principios activos que están presentes en el Ocoxin que vimos anteriormente. Es decir, en el principio activo del extracto de té verde, el ácido glicirricínico, pero incorpora dos productos que son extraídos de la naturaleza. Uno es el extracto de pino silvestre y el extracto de centella asiática. La combinación de estos 4 elementos producen un efecto mucho mayor desde el punto de vista antioxidante, pero también antiinflamatorio, importante, de repitalización, que como ustedes bien saben es muy importante para la radiodermitis, una rehidratación y previene, porque no solamente es ya para la radiodermitis establecida, sino se puede utilizar para prevenir precisamente los episodios o los fenómenos de radiodermitis en sentido general. Es decir, es un producto que podemos incorporar como terapia de soporte al paciente con cáncer. Hasta el momento nos hemos concentrado en Biucid y Ocoxin, y ya estamos terminando, si me lo permite. Esta es la gama de productos de la línea humana que tiene la empresa Catálisis. Como ustedes pueden observar, bueno, aquí tenemos el Ocoxin cápsula, tenemos el Ocoxin solución oral, vemos por aquí el Biucid Biotic que está aquí en esta rama,
pero existen otros productos que pueden ser utilizados con seguridad en el paciente con cáncer, porque el paciente con cáncer puede tener dermatitis atópica, dermatitis seborreica, y la línea Blue Cap es una línea que está demostrada por estudios clínicos que es efectiva en la aplicación en pacientes con estos tipos de dermatitis. Pero igual puede ser Alopel, que es un producto que se utiliza, como su nombre a lo mejor puede significar, puede prevenir la caída del cabello. Ojo, no es que prevenga la caída del cabello en el paciente oncológico, porque en ese caso los agentes químicos producen la caída del cabello, lo que puede ser utilizado para cuando ya termine el tratamiento oncológico específico, el tratamiento con quimioterapia, para aumentar la capacidad del folículo piloso de tener una emergencia mucho más rápida del cabello y con un cabello más fortificado por disminución precisamente del estrés oxidativo a nivel del folículo piloso. No es para todos, ¿eh? Porque cuando ya hay daño más efectivo no se puede realizar, pero bueno. Pero también el Folrex es un antiinflamatorio tópico que no es más que el ácido fólico activado, que tiene una función similar al ibuprofeno y similar al metotrexate desde el punto de vista antiinflamatorio. Que si bien es cierto que no puede ser utilizado en pacientes oncológicos en tratamiento activo, porque existe una absorción de una porción importante del ácido fólico, y como ustedes saben, en pacientes con tratamiento, por ejemplo, con 5-fluoracilo pueden incrementar la toxicidad, o en pacientes con tratamiento con metotrexate puede antagonizar el efecto del mismo, pero en otros tratamientos de carácter tópico, en dolores osteomioarticulares puede ser empleado, pero puede ser empleado con confianza en la flebitis inducida por quimioterapia, porque en ese caso la absorción es mínima en ese sentido por el tiempo de aplicación que se realiza del producto. Como de igual forma pueden ser utilizados Alcero de Prexil en los trastornos cognitivos asociados a los tratamientos hormonales. Como Espermotren y Prenotren pueden ser utilizados en el tratamiento de la infertilidad producida por los tratamientos oncológicos tanto en el hombre como en la mujer, o el tratamiento del síndrome metabólico con Diamel, o en la osteoporosis osteopenia producida por los tratamientos hormonales tanto en cáncer de mama como en cáncer de próstata con el Calcis, o pacientes que pueden tener una litiasis renal, pero que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente porque están en tratamiento oncológico activo, pueden utilizar Renalof con confianza, y en 3 meses puede ser que el cálculo sea disuelto realmente por este producto. En fin, lo que quiero decir es que independientemente de que hay productos como Ocoxin que tienen una acción más directa en combinación con los tratamientos oncológicos específicos, existe otro grupo de productos que pueden ser utilizados con total seguridad en el paciente con cáncer porque van a acciones específicas con una toxicidad mínima, y eso hace de que sea más utilizable. Y al fin concluimos. La tecnología de activación molecular puede servir para optimizar moléculas naturales, potenciar los efectos y minimizar toxicidades. Que el Ocoxin, que es el producto que más le hemos dedicado tiempo en esta charla, tiene un efecto dual, hace un efecto oxidativo a nivel de la célula tumoral y antioxidante en la célula sana, y por esa razón es que podemos utilizarlo de forma efectiva en el paciente con cáncer, que son productos seguros, no solamente Ocoxin, sino todos los que hemos visto en la canasta final de productos elaborados en Catalyst, porque no añade toxicidad a la terapia estándar, y eso es un factor importantísimo en el paciente con cáncer. Y la posibilidad de utilización de otros productos activados por la tecnología de activación molecular sirven como terapia de soporte en el paciente con cáncer. Y fíjense que estoy hablando de terapia complementaria. En ningún momento he dicho que los productos de catálisis son productos que van solo o que no, o que sencillamente pueden alternar, puede ser una medicina alternativa, para nada. Es una medicina que va acompañando
a la terapia estándar que hoy día se utiliza en el paciente con cáncer. Muchas gracias. En fin. A continuación vamos a leer algunas preguntas que están siendo consultadas en el chat, ¿verdad? Doctor, el procedimiento, permítame aquí. ¿El procedimiento de potenciar el principio activo no lleva a más efectos secundarios? La potenciación del principio activo, como utiliza dosis mucho más pequeñas que la que podemos utilizar, por esa razón se minimizan los efectos secundarios. Es decir, justamente la lámina que nosotros presentamos que tenían los cinco elementos de la tecnología de activación molecular es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando usted utiliza menos dosis, menos concentración, es lo que nos hace realmente posible la combinación de varios ingredientes o varios principios activos. Pero esto no añade toxicidad. Muy bien. No obstante a eso, perdónenme, no obstante a eso, el hecho de que no añada toxicidad no significa que haya que tener precauciones en el uso con determinados productos. Es decir, cuando digo esto, por ejemplo, en la canasta que vimos, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, Alcer y Deprexil. Alcer y Deprexil, uno de los principios activos fundamentales que tiene es ginkgo biloba, por ejemplo. Ginkgo biloba es un producto natural muy bueno, pero tenemos que tener en cuenta de que si hay pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes, tenemos que tener la precaución de una vigilancia más estrecha de realización del INR y ajustar dosis. Un ejemplo. Pero no significa de que incremente toxicidad. Solo nada más que el hecho que sea un producto natural no significa de que cerremos los ojos y que hagamos como si no pasara nada. No, son productos naturales, pero somos médicos. Es decir, nosotros debemos tener una vigilancia estrecha y precaución con determinados productos. Muy bien. Y por ejemplo, perdón, antes de que siga, ácido glicirricínico, el elemento fundamental que tiene el Biucid. Por ejemplo, de todos los tumores, el único tumor que no debería teóricamente tener un tratamiento con Biucid es el tumor de la corteza de la suprarrenal. ¿Por qué razón? El ácido glicirricínico tiene una acción, tiene una acción cuando se utiliza de forma mantenida en el tiempo, aún a pesar de la disminución de la concentración de principio activo, tiene una acción sobre la corteza suprarrenal, activando o estimulando la producción de mineralocorticoides. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta porque puede, de la misma forma que activa, que aumenta la producción de mineralocorticoides, puede también ejercer una acción de estimulación de las células tumorales de la corteza suprarrenal. Y, por ejemplo, es algo lo que pasa que no existe en un estudio que hayamos realizado en un tumor súper raro, súper infrecuente, como es el tumor de la corteza suprarrenal. Ya, ahora sí. También consultan, en la nueva presentación del Biucid Biotic, ¿cuál sería la indicación adecuada para los cuadros infecciosos? A ver, Biucid Biotic tiene un espectro de posibles indicaciones que pudiera tener, pero en el paciente con cáncer en específico, podría ser incluso anticipándose 1 o 2 semanas al inicio de la terapia oncoespecífica como tal, porque puede potenciar la actividad antitumoral y puede, aumentando la capacidad de defensa por una estimulación de la microbiota intestinal, sencillamente puede aumentar la capacidad de defensa del organismo. Esas eran las preguntas que estaban en el chat, ¿verdad? Pero no sé si de manera presencial alguien tiene alguna consulta. Aprovechamos al doctor aquí que nos va a despejar todas las dudas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Yo sé que ya comenzaron los platos a pasar y ya eso ya va generando un poco de inhibición del habla, pero si tienen alguna pregunta o algo, con muchísimo gusto estamos aquí para responder. Por ahí. Sí, permítame. Voy, doctor. Quisiera conocer un poquito sobre su experiencia
para cáncer de mama metastásico en hígado y ganglionar. ¿Qué expectativa sobre vida, tal vez utilizando algún esquema con oncoxin y algunos de los esquemas terapéuticos para cáncer de mama? A ver, en cáncer de mama metastásico específicamente no se han hecho estudios clínicos. Se están ahora realizando porque producto de los resultados que se han visto con la inhibición de ciclinas, que se ha podido ver en los estudios últimos que se han realizado en preclínica, pues abre un poquito más el diapasón de lo que se tenía del cáncer de mama. Porque es una cosa increíble, es decir, la investigación a medida que nos va dando respuestas, pues va surgiendo muchos más interrogantes que respuestas. Y ahora mismo, por ejemplo, nosotros queremos hacer en la Universidad de Salamanca, que fue donde se obtuvo el resultado inicial de la inhibición de ciclinas, hacer modelos tumorales de cáncer de mama hormonosensible, de cáncer de mama metastásico hormonosensible, que como ustedes bien saben, bueno, pues sencillamente son sensibles a la acción de ciclinas, para ver si puede existir una acción sinérgica de ocoxin con inhibidores de ciclina. Pero desafortunadamente estudios clínicos en cáncer de mama no se tienen. Sabemos, por ejemplo, porque lo hemos hecho también, fuera de protocolo, fuera de ensayo clínico, que hemos tratado pacientes con cáncer de mama metastásico, pero son de carácter anecdótico. No solamente metastásico hepático, sino metastásico pulmonar. Y realmente, si bien es cierto que no hemos podido incrementar supervivencia con respecto a los controles históricos, lo que sí podemos decirle es de que disminuye toxicidad de la quimioterapia. Y eso es algo que se refleja en la mayor parte, no solamente de los estudios, sino en la práctica clínica. Pero lamentablemente no tenemos resultados de los estudios clínicos. Sí. Tenemos otra consulta, doctor, a nivel de chat. Consulta, doctor, ¿han realizado estudios en cáncer de colon? En cáncer de colon metastásico, como dijimos, hay un estudio que ya está concluido el proceso de reclutamiento de pacientes, pero estamos en estos momentos, todavía nos faltan por completar pacientes, porque el seguimiento todavía se ha prolongado en el tiempo y no hemos podido cerrar el estudio, pero está realizado. Igual, eso sí le puedo comentar porque se realizaron en nuestro equipo de investigación. Y igual, se repite el mismo resultado, disminución de toxicidad. La toxicidad por oxaliplatino, por ejemplo, se disminuye mucho el nivel de neurotoxicidad, que como ustedes bien saben es muy característico de los tratamientos con oxaliplatino. Muy bien. Por Muy aquí bien. estaban pidiendo la palabra también, para combinar una parte de chat y otra parte en directo, ¿no? Buenas noches. Quisiera saber en cuál de las etapas de cáncer han utilizado más el Oxoquin y en cuál ven mejores resultados. A ver, la mayor parte de los estudios se han hecho en cáncer metastásico. En cáncer temprano, por una cuestión, no hay comités de ética de investigación que puedan autorizar la realización de estudios clínicos en etapas tempranas, a no ser que ya demuestres que existe actividad en cáncer metastásico. Ahora es que se han comenzado a realizar algunos estudios clínicos en cáncer menos avanzado. En cáncer menos avanzado. El primer estudio de ellos es en cáncer de páncreas, que se va a comenzar, todavía ni tan siquiera ha comenzado. Está aprobado por el Comité de Ética, pero se va a comenzar por los resultados que se han obtenido de mejoría de la calidad de vida del paciente con igualdad de supervivencia a la alcanzada con el mismo esquema de quimioterapia sin ocoxin. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo. Cuando analizamos, por ejemplo, los estudios clínicos en varios países y demás, de productos naturales en cáncer, en primer lugar son pocos. El segundo punto es que el número de pacientes es poco también. Es decir, son estudios clínicos con poco número de pacientes. Entonces, una de las alternativas que las agencias regulatorias ahora están dando
a este problema que se ve en el mundo entero es que se empiecen a producir, vamos a llamar así de alguna forma, a producir estudios de los llamados estudios de evidencia clínica del mundo real, con protocolos bien establecidos, no es hacer lo que cada cual quiera hacer, con protocolos bien establecidos, pero de práctica clínica, porque es muy difícil para poder montar un estudio realmente de producto natural combinado a la terapia convencional. Había una pregunta. Sí. Perdón, no. Una consulta, ¿hay estudio de seguridad para el uso del oncoxin en UCI en niños o hay algún límite de edad en el que se haya hecho alguna revisión? A ver, en niños existió un estudio clínico que desafortunadamente no se publicó, pero data de muchos años atrás. Del 2008 al 2010 se realizó un estudio clínico en pacientes pediátricos en el Instituto Nacional de Oncología en La Habana, en pacientes con linfomas no Hodgkin, osteosarcoma y sarcoma de partes blandas. Fueron los tres tipos de tumores que entraron en ese estudio. A pesar de que no está publicado, tengo los resultados. Y se hizo versus placebo, pero desafortunadamente en aquel momento no se realizó la publicación. Recordemos que los médicos algunas veces somos muy un poco morosos a la hora de publicar. Y hay otros que, por ejemplo, me regalan publicaciones de 100 a 1000, así que no. Pero bueno, en ese estudio, como hubo un placebo, pudo compararse el grado de eficacia que pudiera aportar Ocoxin. Y fue muy interesante porque la principal toxicidad que disminuyó fue la toxicidad hematológica. La toxicidad hematológica. El mayor número de pacientes estuvo concentrado porque en el Instituto Nacional de Oncología se tratan muchos sarcomas y por esa razón fue que se incluyeron muchos pacientes con sarcoma. Y como usted sabe, los tratamientos con ifosfamida en los pacientes con sarcoma son muy frecuentes. Y la toxicidad hematológica en el grupo que utilizó placebo fue muy alta la toxicidad hematológica. Y a tal punto que los resultados eran tan evidentes con la disminución de la toxicidad hematológica que el Comité de Ética de Investigación del Instituto tuvo que parar la investigación y los pacientes que estaban en el brazo placebo, comenzaron a tomar Ocoxin por los resultados que se tenían, porque eran tan evidentes que desde el punto de vista ético era inadmisible que pudieran continuar con el placebo. Hubo que, destapar, porque era doble ciega, y hubo que destapar eso porque se veía un grupo que no estaba pudiendo administrarse la quimioterapia con las dosis planificadas, porque la toxicidad hematológica no dejaba continuar en esos pacientes. Y hubo que abrir los códigos y se vio que el grupo que estaba afectado con la mayor toxicidad hematológica correspondía básicamente con el grupo placebo. Pero hasta donde yo sé, realmente el único estudio en oncología pediátrica realizado es ese, que desafortunadamente no está publicado. Y lo que no está publicado es como si no existiese. Para la ciencia usted sabe que es así. No, de nada. Mucho gusto. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Sinceramente, un gusto verlo. En serio se lo digo. Más que una pregunta, es como, más que todo, buenas noches a todos, ¿verdad? Agradecerle a Catálisis por reunirnos para tan magnánima conferencia. Me encantó verlo, doctor. También, sobre todo, nosotros como médicos, no es lo mismo cuando vemos los resultados en un ensayo, ¿verdad? Sí, creemos en los resultados de los ensayos clínicos y en base a eso, pues tratamos a nuestros pacientes. Pero escucharlo de la persona que lo lleva de la mano los estudios es bastante importante porque es la experiencia personal del autor, ¿verdad? Del estudio, que puede llevarnos a esa confianza a usar este tipo de terapias. Realmente la medicina natural, pues, es como a veces un tabú en muchos países, o algunos médicos no tenemos esa plena confianza no, o sea, no solamente es esto. Y sí, o sea, recalcar lo que usted dijo al final, ¿verdad? O sea, siempre estos productos tienen que ir de la mano
de las terapias estándar oncológicas, ¿verdad? Para que no, o sea, porque sí tienen sus beneficios, sí tienen disminuyen sus efectos adversos y pues nos ayuda a que nuestro paciente no abandone tratamientos. Pienso yo que es un beneficio para ellos, ¿verdad? Y pues nada más, buenas noches y gracias. Muchas gracias, doctora. Fue mi profesor. Muchas gracias, doctora. A ver, basándome en la observación que haces. Miren, yo soy médico ante todo. Más que pertenecer al grupo Catálisis, soy médico y soy incapaz de poder sugerir o proponer algo de la cual no pudiera estar seguro. Y eso es importante. Y yo creo que has dicho algo, cuando uno hace las investigaciones, uno tiene más olfato de lo que puede ser útil dentro de cuando estás investigando, sencillamente vas viendo las posibilidades más reales del producto. Y Ocoxin nos llamó mucho la atención desde un inicio. Cuando el paciente inclusive, por ejemplo, el estudio de cáncer de páncreas, que como bien saben es muy letal realmente, y los pacientes con cáncer de páncreas que ya alcanzaban el año de supervivencia, que estaba previsto en el protocolo que es decir, el investigador clínico decidía de común acuerdo con el paciente continuar o no con la terapia, porque es algo que está descrito en el protocolo. El paciente era el primero que nos decía, doctor, no me dejes de dar el chupito. El chupito es el vial, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa, que a lo mejor puede ser de que en Honduras signifique otra cosa. Es el vial, el frasquito. El frasquito. Bueno, el paciente te decía, por favor, doctor, no me vaya a quitar porque como sabían que llegaban al año y una de las cosas que tenía que firmar en el consentimiento informado que estaba que el tratamiento duraba un año y sencillamente después a criterio del médico continuaba o no, y como estaba puesto así, tal parecía como si el médico fuese el dueño y señor y sencillamente decía, por favor, no me lo vaya a quitar. Bueno, pues sencillamente continuaba en el tratamiento con el Ocoxin y no se lo quitamos, porque confiaban en el producto. Doctor, a nivel de chat también consultan en cuadros de virosis o infecciones gastrointestinales, ¿se pudiera utilizar el Biocid Biotic? Se puede utilizar. Sí. Se puede. También consultan, el inicio entonces del uso de Oncoxin sería inmediato al contacto con el paciente oncológico, como parte de la terapia complementaria en dichos pacientes. No entendí la primera parte, perdón. El inicio del uso de Oncoxin sería inmediato al contacto con el paciente oncológico. Lo ideal es que comenzara de forma concomitante los dos tratamientos. Incluso si pudiera comenzar al menos una semana o 2 semanas, también depende del tipo de cáncer que sea, 1 o 2 semanas antes pudiera ser mucho mejor, porque prepara al paciente mucho mejor. Pero igual, si ya comenzó el tratamiento oncoespecífico, puede perfectamente los dos tratamientos concomitar en el tiempo. Y una pregunta que pudiera a lo mejor venir o no en chat o en directo como tal, pero me la hicieron en Costa Rica y fue una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dar Ocoxin? Y lo que está realmente demostrado es que acompaña durante el tiempo de tratamiento oncoespecífico, pero pudiera ser efectivo, pero esto no está demostrado para la enfermedad mínima residual, por la propiedad antiproliferativa que se tiene. Pero eso no está demostrado. Pero ya es una cuestión a criterio del médico y a criterio del bolsillo del paciente. Porque también, como no es un producto que esté financiado por un seguro, por un sistema de seguros o algo, es del bolsillo. Entonces, ya ahí hay una cuestión que es una puesta de acuerdo entre médico y paciente. Muy bien. También consulta, ¿es conveniente iniciar terapia con Oncoxin después de una resección hepática seguida de quimioterapia? En el contexto, por ejemplo, eso, al parecer la pregunta está destinada a una metastasectomía de un cáncer colorectal a lo mejor, ¿no?
resección hepática, consulta, ¿sí? Ya, Sí. debe ser Ok. eso, ¿no? Como tal, sí. Ok, La respuesta es sí. está bien. Si hay algún Pero estu- siempre, perdóneme, siempre combinado con la terapia específica. Porque en ese caso, la quimioterapia que pudiera hacer está en dependencia de la quimioterapia que recibió previamente. Si recibió una terapia con oxali, platino, puede a lo mejor realmente combinarse con una terapia posterior basado en irinoteca. Es decir, y tanto con uno como con otro se han visto resultados que potencian la actividad de cualquiera de los dos fármacos. Muy bien. También consultan, ¿hay algún estudio de Biusid para neutropenia y en anemia hemolítica? No. No sé si por parte del salón tiene alguna consulta. Prácticamente usted mencionó que todo es terapia coadyuvante. No se puede indicar como un tratamiento solo para ningún tipo de cáncer, salvo como coadyuvante, ¿cierto? Como un tratamiento complementario. Ya. Ujú. Complementario o coadyuvante, ok. Sí, sí, ajá. Pero la verdad, ¿cómo se llama? Que es interesante porque con tanta, que se ha puesto tanto de moda estar tomando omega 3, vitamina B12, ácido fólico, esto me parece que sería increíble tomarlo profilácticamente para el estrés oxidativo. No sé, me parece que no solo para cáncer, sino que tiene propiedades como para poder usarlo en caso que no sea cáncer. Así es, así es. Para disminución es decir, de lo que es el estrés oxidativo de forma global, de forma general, Biusid es el que pudiera a lo mejor tomar. Biusid, no Coxin, porque Biusid tiene más propiedades desde el punto de vista para disminuir el estrés oxidativo y no tiene realmente los efectos antiproliferativos. Cuando dice potencializar, ¿a qué se refiere específicamente? Ajá. Por ejemplo, en el caso del Biusid, por ejemplo, el ácido glicirricínico se potencia casi 5 veces la capacidad antioxidante del ácido glicirricínico, que es 4,80 y tanto, es la capacidad que se puede potenciar. Buenas noches. Excelente conferencia. Hay trabajos de Ocoxin con radioterapia sola. Hasta donde yo sé, no existe ningún estudio con radioterapia sola. Estoy tratando de recordar así, haciendo un barrido de todos los estudios, incluyendo los no publicados, porque pueden ser que hayan estudios que no estén publicados. Y todos son con quimio radioterapia, pero con radioterapia sola, no. Pero igual puede ser efectivo, ¿eh? No es que sea privativo. Puede ser con radioterapia sola y puede ser tan efectivo como la combinación de quimio-radio. Lo que pasa es que siempre se escogió para los diferentes estudios el escenario peor, es decir, el escenario con peor comportamiento desde el punto de vista de toxicidad. Y como usted sabe, la quimio es muy buena, pero aumenta la toxicidad en la mayor parte de los esquemas que tienen combinación de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, también aquí en el chat consulta, en cáncer de endometrio, ¿por cuánto tiempo se da el tratamiento si es radioterapia? Acompañando durante el tiempo que esté en tratamiento con radiaciones. En el caso del endometrio, hay tratamientos que se hacen con quimiorradio también, pero igual, durante el tiempo que dura el tratamiento en específico que se vaya a realizar. Si son 6 semanas, 8 semanas de tratamiento radiante sin quimioterapia, acompañando el tiempo en el cual se está realizando el tratamiento. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta de manera presencial o virtual? ¿No? No sé si le han puesto en el plato la baleada activada molecularmente, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Bueno, como Grupo Catálisis agradecemos su compañía tanto de manera presencial, ¿verdad? Como de manera virtual.
También agradecemos al expositor, el doctor, ¿verdad? Muy interesante la charla. Muy agradecidos, ¿verdad? Y pido un aplauso para el doctor, ¿verdad? Bueno, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias. Tengan buenas noches.